Recording in progress. Listo, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta primera sesión de este taller. Estamos ya iniciando con la primera sesión. Vamos a estar trabajando durante 3 días el taller para que se estén conectando a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Y también para las personas que no se puedan conectar ahorita, les comento que la retransmisión se va a llevar a cabo el día de mañana a las 10 de la mañana. Ya va a estar disponible para aquellos que se les dificulte conectarse ahorita. El taller el cual vamos a estar trabajando durante estos 3 días es el dictamen psicológico forense, una herramienta clave para el abogado litigante. En este taller que vamos a estar llevando durante las 3 sesiones es completamente gratuito, no tiene ningún costo que ustedes estén tomando durante estas 3 clases, totalmente el taller completo, ya sea en vivo o ya sea en retransmisión, para que ustedes puedan pues conocer y también de nuestra experta tanto el conocimiento como la experiencia. Nosotros somos CECAP, somos un centro que no tiene mucho, hemos estado aperturando estos talleres mensuales en donde, pues bueno, tratamos de que mes con mes tengamos un amplio catálogo con diferentes temas relacionados al derecho y a la psicología forense, así como temas también de peritaje. En nuestra página de CECAP en Facebook, ustedes pueden encontrar el calendario. Ya está disponible, obviamente, el calendario del mes de septiembre, pero también ya van a poder encontrar el calendario del mes de octubre. Todos los talleres es la misma metodología, son gratuitos, son 3 sesiones, las cuales, pues bueno, el horario sí varía de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de los ponentes. Y también para el próximo mes, en octubre, ya va a estar disponible los diplomados. Ahí ustedes pueden checar en el calendario los diplomados que están próximos a iniciar y también son completamente gratuitos. Estos son un poco más extensos, obviamente, que el taller. Cualquier duda que ustedes tengan, como se habrán dado cuenta, los grupos están completamente cerrados para que pues les llegue la información pertinente del taller. Pueden dirigirse a cualquiera de los administradores para que podamos resolver las dudas en cuestiones administrativas que ustedes tengan, o también para que les podamos compartir los enlaces del catálogo de talleres para que se inscriban a los próximos que, pues bueno, están por iniciar. Para aquellas personas que nos han estado preguntando referente a la constancia, sí hay una constancia la cual es opcional para las personas que lo requieran, y esta la pueden solicitar una vez que finaliza el taller, y tiene un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Además, para quienes vayan a adquirir su constancia, les vamos a estar haciendo llegar el material del taller, que incluye las grabaciones de las sesiones, la presentación del ponente y una carpeta de archivos adicionales relacionados al tema del taller como material complementario, tanto informativo como pues algunas herramientas que les pueden a ustedes servir. El costo es de 270 pesos mexicanos. La información de manera completa se les va a compartir ahorita que finalice esta primera sesión ahí en el grupo, que es lo que se les comparte, las formas de pago y los pasos que tienen que seguir. ¿Cuándo pueden hacer el pago de su constancia? Desde el momento que les compartimos la información, ya pueden ir solicitándola. Pueden hacerlo finalizando el taller. Recuerden que las clases son completamente gratuitas, no es necesario que paguen para asistir al taller. O pueden hacerlo hasta el día martes 16 de septiembre como fecha límite para aquellas personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia. Pues bueno, vamos a iniciar ya con este taller. Quien va a estar a cargo, la maestra Sofía Gallegos Segovia. Ella nos va a estar impartiendo durante estas 3 sesiones. Ella es maestra Sofía Gallegos Segovia, nacida el 27 de julio de 1978 en Guadalajara, Jalisco. Es licenciada en psicología con 2 maestrías en psicopedagogía y ciencias y técnicas para la orientación familiar. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario
Con más de 20 años ya de servicio público, ha trabajado en distintas áreas como la Fiscalía Estatal de Jalisco, donde actualmente se desempeña como psicóloga y directora del Ingresos. Su experiencia incluye atención psicológica a víctimas, formación policial, evaluación de personal, intervención en crisis, diseño de programas psicoeducativos. También ha sido vocal del Comité de Ética y Colaboración en el Centro de Justicia para la Mujer, docente y tallerista en diversas universidades e instituciones. Ha impartido cátedras en psicología, derecho, desarrollo humano. Es autora del artículo Mediación intrapersonal y ha participado en medios de comunicación con temas sobre salud mental y educación emocional. Su formación incluye múltiples diplomados y certificaciones en justicia restaurativa, inteligencia emocional, derechos humanos, violencia de género, mediación, consolidación, así su trayectoria profesional sólida, ética y comprometida con el bienestar humano y la transformación social. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahorita la maestra está teniendo algunos detalles con que se visualice su cámara. Esperemos que el día de mañana podamos, pues con este pequeño detalle técnico, pero obviamente para no tardarnos más y sobre todo para no posponer el día de hoy el taller, ya que su audio está perfecto, así que lamento que no la van a conocer todavía en camarita o en video, pero sí la van a poder estar escuchando. Listo, maestra. Vuelva a compartir su presentación, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Ahí se ve ya perfecto. Ahí está, ya se ve. Bueno, Perfecto. pues buenas tardes a Sí, todos. ya se ve. ¿Verdad? Buenas tardes a todas y a todos. Lamento esta cuestión técnica, ¿verdad? Que desde con una hora casi de anticipación estoy tratando de resolver este tema. Pero bueno, antes que nada, pues bienvenidos. Les agradezco el tiempo, la asistencia y créanme que me da mucho gusto ver a cuántas personas tenemos conectadas. 70 y algo, ¿es correcto? Sí. Me da gusto ver pues a muchas personas conectadas. Desconozco 78. los 78. ¿Sí? Ok, desconozco los lugares de origen o de procedencia, pero eh, estaremos aquí comunicados en energía también. Bueno, pues gracias por la presentación que hizo la licenciada Cecilia de León. Nada más, sí quisiera hacer una connotación por ahí. Se mencionó que soy directora de ingreso, pero no es así. Colaboro en la dirección de ingreso. Todo lo demás es correcto, ¿verdad? Quiero compartirles pues mi experiencia, mi trayectoria en este tipo de trabajos y pues a mí me apasiona mi formación madre, yo le digo así, mi formación madre que es la psicología y todo lo demás que he venido haciendo en la psicología, en la pedagogía, todo lo que he sumado es precisamente para tener procesos de acompañamiento, eh, pues más eficaces, ¿verdad? No solo en la terapia psicológica, sino también en el acompañamiento de alumnos, de víctimas directas, indirectas, potenciales, todo tipo de víctimas. Tengo la experiencia para ello y bueno, quiero compartir un poquito el día de hoy de esto. El tema que voy a compartir justo hoy es como muy general y de hecho quienes ya conocen mi estilo de trabajo, que veo por ahí algunos conocidos conectados, quienes ya conocen mi estilo de trabajo se darán cuenta que generalmente relaciono todas las ciencias y todas las disciplinas con la psicología. Entonces, esta vez no va a ser la excepción. Siempre, relaciono la parte terapéutica, la parte de darnos cuenta y de estar en el presente.
Sí se ve la segunda diapositiva, según yo. Aquí está. Bien. Presentación, dice, tú como alumno, ¿verdad? Primero te agradezco que estés. Dice, entrar al aula virtual en silencio, verifica que tengas micrófono apagado. Regístrate con nombre y con una reacción. ¿Pueden los asistentes mandar ahorita una reacción solo para darme cuenta que están ahí? Una reacción, una manita, unos aplausitos, una manita levantada, no sé. Ok, bien, muy bien, excelente, excelente. Bien, deberán, pues obviamente estar con la escucha activa al 100, chicos. Generalmente en muchas de mis clases doy muchos ejemplos, muchas experiencias que son ilustrativas y obviamente demostrativas, ¿no? Del trabajo que he venido haciendo. Y te voy a pedir que no solo el día de hoy, sino mañana y pasado mañana, que son nuestras dos sesiones faltantes, que colabores y participes. ¿Con qué? Pues con preguntas, con aportaciones. No me queda duda que todas las personas que están aquí conectadas pues tienen un interés particular, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo como facilitadora de esta información? Primero, voy a recibirte con un agradecimiento por tu ingreso al curso. Voy a recopilar comentarios o aportaciones. Digo, no solo se van a quedar grabadas ahí en la aplicación o en el programa, sino que las voy a tener ahí muy presentes. Saben mis alumnos que están conectados que tengo excelente memoria, entonces las voy a tener ahí presentes. ¿Para qué? Para tomarlas en algún momento como referencia. También te voy a dar algunas instrucciones para ciertas actividades. Voy a resolver tus dudas y voy a invitarte a fortalecer conocimientos con más investigación. Evidentemente es un curso muy breve, ¿verdad? Pero el hecho de que sea breve no le resta calidad. Sin embargo, pues voy a dar algunas recomendaciones para que tú por tu cuenta puedas documentar todo lo que vas a continuar aprendiendo, ¿ah? Ok, temario para el día de hoy. Solo puse el temario de hoy, ¿de acuerdo? Día uno, breve historia del peritaje en México. ¿Qué es un peritaje psicológico? Diferencias entre peritaje, informe y dictamen y algunos aspectos éticos, ¿sí? Quisiera saber si la mayoría de aquí son abogados, psicólogos, algunos estudiantes, no sé, me pueden decir o me pueden escribir o pueden activar su micrófono. Ujú. Alguien que active su micrófono y me comparta qué formación profesional tiene, porque también depende de la formación, es como vas a ir sumando experiencias de conocimiento. Y es que no puedo ver los comentarios acá. Ujú. Alguien que abra su micrófono y me diga la formación. Gonzalo Lázaro. Gonzalo Lázaro, ¿estás ahí? Gonzalo Lázaro, a ver. O Gonz- María Magdalena Cisneros. Quien tiene levantada la mano es Carlos Martín. Le Ah, voy a Carlos activar el audio. Martín. A ver, Carlos Martín, formación profesional. Sí, gracias maestra. Soy alumno con usted de la licenciatura de Derecho Ah, ok. en sede Tonalá. Carlos, muy bien, bienvenido. Bueno, supongo que va a haber entre psicólogos y abogados, ¿verdad? ¿Alguna otra formación de los que estén aquí presentes? María Magdalena Cisneros, ¿qué formación profesional tiene? María Magdalena, ya tienes activado tu micrófono, pero no te escuchamos. Hola, Ahí maestra. está. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué formación profesional tienes, Magdalena?
Abogada. Abogada, ok. Supongo que algunos entraron a este curso obviamente por el nombre, dice dictamen psicológico, una herramienta clave para el abogado litigante. Pero ¿qué creen? Pues sí va enfocada a abogados, pero también para psicólogos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer bien nuestro trabajo como psicólogos forenses, chicos, ¿sí? Licenciados, colegas. Al hacer bien el trabajo como psicólogo forense o perito, le vamos a dar herramienta, obviamente, al abogado litigante. Si lo hacemos bien, le vamos a dar poca herramienta. Si lo hacemos mal, pues le vamos a dar mucha herramienta, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Cuando hacemos una metodología que no va acorde a un proceso científico, pues evidentemente hay mucho sesgo y hay bastante oportunidad para que un abogado litigante cuestione los documentos, ¿no? Cuestione el dictamen, cuestione el proceso, cuestione incluso si se siguió un método científico. Más adelante voy a explicar las partes que tiene pues un peritaje, ¿verdad? El documento como tal. Pero bueno, vamos contextualizando esto. Al principio les dije que siempre me gusta relacionar la psicología con cualquier materia que yo imparto. Entonces, con estas preguntas te vas a dar cuenta hacia dónde te quiero llevar. Dice, ¿qué me motivó a ingresar a este breve curso? ¿Con qué herramientas cuento para llevarlo a cabo? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué objetivos personales persigo al tomar el curso? Porque evidentemente hay una motivación personal y un interés en particular, ¿sí? Tengo una formación afín al tema. ¿De qué lado estoy? Soy un abogado litigante, soy un defensor, soy un psicólogo, soy auxiliar en la administración de justicia, soy estudiante. ¿Qué soy? ¿Sí? ¿Quién soy y hacia dónde voy en el escenario profesional? Me gustaría que tomaras 5 minutos máximo, bueno, de 3 a 5 minutos, y que trataras de responderte ese tipo de preguntas. ¿Para qué? Para que estés convencido que lo que vas a aprender en el transcurso, pues, de este curso, que lo que vas a aprender es por convicción y no por reunir otra constancia más, no por a ver de qué se trata, no, o sea, me gustaría que estuvieras bien convencido de la importancia que tiene conocer este proceso de dictamen psicológico. ¿Por qué? Porque evidentemente es una herramienta muy útil en los procesos judiciales y sobre todo, bueno, a partir de mi experiencia, son procesos judiciales muy importantes en la población de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces voy a dar unos minutos para que interiorices estas preguntas y que a partir de esta sensibilización podamos partir a, eh, a otro conocimiento, ¿va? Entonces, unos minutitos para reflexionar estas preguntas. Y mientras tanto voy a tratar de leer aquí comentarios en el chat. Abogada y mediadora y conciliadora me ponen aquí. Excelente, excelente esa formación. Y nada más no pudimos abrir la cámara. Yo le sigo intentando acá con mi celular para que nos conozcamos y podamos hacer un vínculo distinto. ¿Ok? ¿Alguien quiere escribir ahí en el chat alguna reflexión respecto a las preguntas que les puse ahí?
Dice, soy alumno de la licenciatura en Derecho con sede en Tonalá. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir su comentario, su proceso de interiorización? Psicóloga en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Jalisco. Excelente. Tenemos gente de Sinaloa. Ok, ok. Del Estado de México. Bueno, sí, sigo aquí leyendo. Es con el fin de poder. Licenciado en Contaduría, con maestría en Psicología e Interpretación Gesticular. Excelente. Ok. Alguien que ya tenga al menos una de las preguntas con su respuesta. Recuerden que son preguntas que nos introducen y que nos sensibilizan ante el tema. Coordinador jurídico en el DIF estatal en Puebla. Ujú, excelente escenario de procesos, de vinculaciones de procesos judiciales. Ujú. Abogado del Estado de México, Raúl Eduardo, la psicología es una herramienta muy actual en el juicio oral familiar. Así es, conforme vayamos adentrándonos en el tema, nos vamos a dar cuenta que la psicología y el derecho van íntimamente relacionados, ¿verdad? Yo a mis alumnos siempre les comento en clases que la materia prima, por llamarlo de alguna manera, la materia prima del abogado es el ser humano, ¿sí? Y para entender la conducta del ser humano, pues debes desarrollar cierta sensibilidad o cierta aproximación para el conocimiento de la conducta. ¿Sí? De procesos cognitivos, de procesos, habilidades sociales, o sea, son dos carreras, dos profesiones muy relacionadas. Dice, maestra, siempre es bueno aprender algo más y si es en relación a nuestra carrera, porque son herramientas y aprendizajes que podemos poner en práctica. Definitivamente, ¿eh? Después de este curso introductorio, te vas a dar cuenta que probablemente puedas perfilarte para ser un perito eh, en la materia, ¿verdad? Siempre y cuando pues cubras cierto perfil académico y de experiencia. Dice, soy estudiante de Derecho en Cuernavaca, Morelos. Mi objetivo por el cual tomé este taller es para tener un panorama más amplio que pueda darme más herramientas para ejercer mi futura carrera. Definitivamente, ¿sí? Esto te va a dar mucha herramienta. Dice, la psicología está en todo momento en nuestra vida diaria, laboral, toma de decisiones, relaciones públicas, hasta para reclutar un elemento en tu equipo de trabajo. Así es. Pero miren, qué importante que yo como psicóloga les vaya a compartir todo lo que he recogido en diferentes escenarios. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo que los procesos judiciales que requieren un documento que avale si una víctima tiene, o que certifique más bien, si una víctima tiene daño o no, si tiene trauma o no, que entendamos que esos documentos los podemos generar siempre y cuando tengamos conocimiento, ¿sí? Si no sabemos, como dicen por ahí coloquialmente, ni la O por lo redondo, pues simplemente vamos a llenar machotes, ¿sí? Vamos a llenar oficios donde diga, solicito que se practique a mi cliente o a mi representado, solicito que se practique un dictamen psicológico. Pero si sabes, ¿sí? Cuando lo solicites, si vas a saber lo que es el dictamen, si vas a saber de dónde viene esto. Sí, dice, en relación a la pregunta uno, quiero profundizar sobre el tema ya que mi área de trabajo con niñas, niños y adolescentes en el DIF tiene mucha relación con este curso. Así es. Sí, gracias, Miguel Rivera. Bueno, ok, bueno. eh,
Considero de gran utilidad contar con conocimientos psicológicos. Ujú. Bien, qué interesantes comentarios. Dice, poder comprender cómo un dictamen psicológico se vincula con el derecho penal y la criminología. Así es, cuando hablamos de dictamen psicológico, chicos, inmediatamente evoca ahí en tu mente dictamen psicológico igual a psicología forense, ¿sí? ¿Por qué te sugiero que lo relaciones así? Porque es eso. Al hablar de dictamen es hablar de un proceso judicial, ¿sí? Dictamen forense, dictamen psicológico, dictamen en muchas disciplinas, obviamente, ¿verdad? No nada más existe la psicología, pero al escuchar dictamen psicológico, grábate ahí en tu mente, estás hablando de psicología forense y lo forense está relacionado con procesos judiciales. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que revisamos algunos comentarios con las preguntas estas de sensibilización, pues bueno, vamos de lleno a conocer qué es un dictamen psicológico. Por ahí vas a ver algunas letritas con rojo que son como claves para mí, para profundizar en el tema, ¿sí? Y obviamente son generadoras también de algunas preguntas para ti. Bien, ¿qué es un dictamen psicológico? Dice aquí, es un informe elaborado por un psicólogo forense, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en mi tono de voz? Psicólogo forense, porque a un psicólogo que da una consulta privada, ¿sí? Que no está certificado como perito en psicología, pues no puede hacer un dictamen, ¿sí? O sea, no todos los psicólogos podemos hacer dictámenes. Necesitamos una certificación, ¿sí? Necesitamos una habilitación como, pues como peritos en la materia, ¿sí? Aquí en Jalisco hay peritos en psicología, peritos en terapia familiar, peritos en psicología infantil, o sea, en varias disciplinas propias de la psicología. Entonces, vuelvo a lo mío, a lo mismo, perdón. Dictamen psicológico, informe elaborado por un psicólogo forense, no el psicólogo de la clínica, ¿eh? Dice que tiene como objetivo evaluar, analizar la conducta y estado mental de una persona en relación a un proceso judicial. ¿Alguien de los abogados que está aquí me puede decir los tipos de procesos judiciales? Porque también dice, utilizado como evidencia en procesos judiciales. ¿Cuáles son esos procesos? A ver, compañeros ahí, abogados que estén relacionados con el tema. ¿Cuáles son esos procesos judiciales? Si le pueden abrir el micrófono a alguno de los compañeros. Claro, quien desee participar puede levantar la mano y se le va activando el audio, por favor. Ok, ahí están dos personas. ¿Cuáles procesos judiciales? ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesos judiciales? Muy buena tarde, espero me escuchen. Su servidor Ricardo Carmona. Sí, lo escuchamos correctamente. Gracias. Aquí en una situación de un lineamiento parental, pues para mí sería importante saber si a través de unas baterías de prueba el menor ha sido influenciado por alguno de los padres para ponerlo en contra de. Con este dictamen o en esta situación, saber si efectivamente esa batería de pruebas o de exámenes o dibujos que se realizan son los indicados para determinar que efectivamente tenemos esa situación o esa respuesta. Saber que efectivamente esos dictámenes, esas pruebas que se realizan son las adecuadas para determinar si hay un lineamiento parental.
Ok, y ahí está el primer proceso judicial, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de familia, licenciado. Un tema de familia donde está este proceso ya abierto, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué otro proceso judicial? Hay muchos procesos judiciales, hablando del derecho familiar, del derecho, no sé, a ver, platíquenme los abogados. ¿Qué procesos judiciales están relacionados con que ustedes soliciten un dictamen psicológico a la autoridad competente? Ajá, ahí Permiso. tenemos. De igual forma, para el proceso penal, determinar si una persona cometió el delito o en su caso imponerle una sanción. Ujú. Así es, Carlos. También eso es un proceso judicial. ¿Qué más? Porque, repito, utilizado como evidencia en procesos judiciales para respaldar o refutar alegaciones relacionadas con la salud mental de un individuo. Perdón, nuevamente su servidor. También aquí ¿Sí? en las situaciones donde hay, perdón, violencia sexual, acoso Ajá, sexual, creo que también es importante saber si la víctima, qué daño ha sufrido, ¿verdad? Y en base a eso venga también la reparación del daño. Hables en materia familiar o materia penal. así es. Ajá, ahí tenemos otro proceso judicial. Y el que más conozco, porque he estado más de cerca en esos procesos, cuando estuve en el Centro de Justicia para Mujeres de aquí de Guadalajara, el proceso de judicial de violencia contra la mujer, ¿sí? El poder Maestra, de... ¿Sí? perdón, Es- voy a escucho. interrumpir porque me cuesta, no me permitían escribir en el chat. También tenemos en cuestiones, por decir, de interdicción, va a ser donde el niño sea parte de ese juicio en la vía jurisdiccional, en justicia para niños, niñas y adolescentes, también necesitamos, en cuestión migrantes, también necesitamos psicología. Claro, Sí, donde siempre el niño, vamos a decir, sea el titular de esos derechos y se le estén afectando. así es. Sí, todo esto que estás comentando, María Magdalena, pues en la actualidad ya es como una perspectiva de niñez la que se está utilizando, ¿verdad? Sí, En la exacto. aplicación del derecho. Perspectiva de niñez, perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de la tercera edad, perspectiva de discapacidad, o sea, una serie de perspectivas que nos van marcando como la directriz para hacer el trabajo de la mejor manera, sobre todo con sensibilidad y apegado a derechos humanos, ¿sí? Bien, les comentaba que el tiempo que estuve en el Centro de Justicia para Mujeres, pues el proceso judicial ahí era acompañar obviamente a a la víctima, a sus hijos e hijas y demostrar a través de un dictamen psicológico el daño que tenía pues la mujer, ¿verdad? La mujer y sus hijos. Entonces, ¿cómo se demostraba el daño? Bueno, no solo mediante constancias o reportes de terapia que pudiéramos tener con la usuaria, sino a través de un dictamen psicológico que tiene toda una estructura formal, científica, que el día de mañana probablemente ya se los esté mostrando o el tercer día, pero el dictamen psicológico tiene una estructura. ¿Sí? Es un documento que consta de varias hojas, ¿sí? Porque es un documento que sigue el método científico, ¿sí? Para empezar, siempre hago esta pregunta, ¿qué es el método científico? Qué es la ciencia? ¿Sí? Alguien que tenga su manita levantada y que me diga, ¿qué es ciencia? Porque hacer un dictamen es hacer ciencia. ¿Qué es? Am, ¿Alguien? buenas Ajá. tardes. Carlos, buenas tardes. Bueno, para mí lo que es la ciencia es algo que se pueda comprobar. Ajá, ¿Sí? así es. De hecho, están en
se puede decir que en polémica, si la abogacía o el derecho es ciencia o no, porque como no es exacta, o sea, la ciencia tiene que ser lógicamente exacta. Ajá, ¿Sí? Por eso es que está en controversia, porque a veces sí, por eso las jurisprudencias a veces se cambian, porque hay que tienen que ser, para hacer una jurisprudencia, tienen que ser cinco en un mismo sentido, pero si hay claro. una tesis que contradiga esa, bueno, se quita esa jurisprudencia, contradicción de tesis, por eso dicen que no es exacta, o sea, eh, bueno, eso para mí es lo que es ciencia. Quería preguntarle yo algo, que bueno que estaba aquí en Guadalajara y que estuvo en Guadalajara, ¿Sí? porque bueno, me tocó defender a lo que es el imputado, ¿sí? Bueno, en ese momento era el indiciado y ¿En qué delito? estaba ¿En qué tema? por violencia familiar. Ah, ok, ajá, ¿Sí? Y la presentaron como violencia familiar física. No presentó parte médico, no nada. O sea, yo siempre he dicho, y pues discúlpeme la verdad, pero sí. el poder de la mujer es como si fuera una moneda. ¿Sí? Si cae en águila, es violencia física, violencia familiar física. Y si cae sol, es violencia familiar psicológica. ¿Sí? O sea, de Aquí cualquier la manera cambié. es violencia. Así es, ¿sí? Aquí la cambié y de hecho hice una denuncia también para la psicóloga, no sé si la conoció porque aquí tengo el nombre, Kenia Nidia Hernández Garza, que me fui Ok. en contra de ella también, porque dice En su dictamen. en su informe, en su dictamen, que pues que sí, la persona tuvo un trauma postraumático anterior a los hechos, ¿sí? Que tuvo trauma después del embarazo, o sea, postraumático. Tienen disautonomía y no tomaba pastillas. Aún así, con todos esos hechos, o sí, hechos anteriores, ¿sí? Por un problema que hubo verbal, ¿sí? Porque no se comprobó que hubiera parte médico, ¿sí? Lógicamente los dos gritaron y ya. Pues la psicóloga dijo, ¿sabe qué? Pues que sí, tiene un problema psicológico. O sea, a ver, si estás tú poniendo que tiene un trauma postraumático anterior a estos hechos, si dices que tiene disautonomía y le recetaron, son pastillas, eh, ahorita no recuerdo, bueno, ¿Medicamento le controlado? recetaron medicamento controlado y solamente los que pueden recetar son los psiquiatras, no los Así es. psicólogos, ¿cierto? Entonces, lógicamente tuvo que ir, y por el INSE, tuvo que ir al psiquiatra, ¿sí? Antes de los hechos. Entonces, ¿por qué me dices que de una discusión tuvo ese problema psicológico? Si ya tiene antecedentes, ¿sí? Bueno, Yo por eso me fui a la... Sí demandas a mi cliente por el de la mujer, ¿sí? ¿Ok? ajá. Y todo lo hacen realmente con un truco, porque saben que yéndose con el de la mujer tienen protección. ¿Y para qué? Para que ese dictamen que haya, bueno, pues se vaya para la guardia y custodia y vaya un beneficio ya para la mujer, ¿sí? Sí, a Es un ver, truco, realmente. obviamente, sí, obviamente como psicólogos estamos obligados, ¿verdad? Y bueno, como servidores públicos, donde quiera que estemos y donde nos encontremos, Ajá, como profesionistas también tenemos un código de ética. Y ajá, aparte, pues tenemos, se supone, ¿verdad? En el servicio público debemos tener una perspectiva de género. Entonces, ajá, en ese tipo de asuntos relacionados con la violencia familiar, pues bueno, es muy delicado todo lo que vayamos a hacer como ciencia. Por eso vuelvo a lo sí, mismo. ¿Qué es ciencia? Es conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos. ¿Cómo voy a hacer mi dictamen? Con una metodología, ¿sí? claro. Pero Dice, la también deben ciencia. de ser comprobables, ¿no, maestra? Así es, conjunto de conocimientos Ajá, metódicamente adquiridos, fíjense bien, ¿eh? Sistemáticamente ordenados y puestos para un fin determinado.
La Ok. ciencia es tal cual lo que yo hago en un Ujú. dictamen psicológico. No invento Perfecto. nada, no pongo Ajá. ahí lo que yo creo, no, no, hay una metodología, hay una sistematización Ok. de información, hay resultados, hay pruebas psicológicas, está el testimonio, está la entrevista, o sea, muchos Ujú. elementos que me tienen que dar a mí la Claro. pauta para poder decir Ajá. si hay un daño, si hay un estrés postraumático, que es lo que generalmente se dictamina en temas de violencia. Ujú. Si hay un estrés postraumático, por lo tanto, se sugiere, ¿verdad? Se recomienda un tratamiento de bla, 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 bla. Eso lo vamos a ver mañana más a detalle. Pero Perfecto. quienes hacemos dictamen psicológico, hacemos ciencia, chicos. Ok. Pero ahora otra pregunta. Sí, Usted, sobre ese mismo tema, ¿eh? O esa ok. misma resolución que presentó ella. ¿Usted cómo sabe si la persona, o sea, el agresor, el supuesto agresor más bien, ¿sí? Es ampliamente peligroso? Ok. Bueno, es información delicada, ¿verdad? Pero Ujú. por la experiencia te pudiera decir que para dictaminar al agresor, así le decimos pues Ajá. en el proceso, ¿verdad? Para dictaminar Sí. la peligrosidad del agresor, se hace una entrevista profunda, no al Ajá. ¿A quién? agresor, no al agresor, sino a la usuaria, a los hijos de la usuaria, ¿sí? Y se Ujú. hace como un análisis de contexto, porque es como evaluar cómo es el agresor en familia, cómo es en la relación con los niños, cómo es en el trato con los animales, cómo es en el vecindario, etcétera. Si consume alguna droga, muchas cosas que me dan a mí elementos para hacer un análisis de contexto y en base a ese análisis yo puedo decir en ese momento el grado de peligrosidad. Sobre todo también Ah, ok. cuando tenemos información del famoso violentómetro, ¿verdad? Donde ya existen, según el dicho de la usuaria, existen amenazas de muerte, hay lesiones visibles de esa amenaza, de esa, pues de ese maltrato psicológico y Ujú. físico. Entonces, ahí, pues claro que por ser expertos en la materia, podemos decir, la persona agresora tiene cierto grado de peligrosidad. Además Ok. de que se hace Sin, una sin ni investigación siquiera, más exhaustiva, ¿no? De antecedentes penales, etcétera. claro, sin ni siquiera conocer al supuesto agresor. O sea, nada más se van ¿Sí? con lo puro lo que diga la mujer. Bueno, es que es un supuesto. Ay, Lo que sí no, no, lo que pero por sí el supuesto, bueno, es una seguridad. por el supuesto, ajá, perdón, perdón, maestra, por Ajá. el supuesto de ustedes psicólogos, perdón, ¿sí? Y por su resumen psicólogo, la jueza lo vinculó, ¿sí? Sin ni Ajá. siquiera ella conocer al hombre, o sea, nada más fueron por los dichos de ella. ¿Así es? ¿Así lo hace? Por los dichos, no, no tanto como dichos, sino, ¿cómo te digo? Lo que arrojan las pruebas psicológicas, lo que arroja el proceso de entrevista, ¿sí? Lo que arroja el análisis o la exploración en ese momento, porque el psicólogo durante el dictamen o durante la entrevista está haciendo una exploración del estado mental, ¿sí? Donde estás verificando qué procesos cognitivos están afectados. A veces es muy complicado hacer la entrevista porque la persona está en crisis. Y cuando hay crisis en cualquier ser humano, evidentemente hay una afectación de los procesos cognitivos. No hay memoria al 100%, los procesos de atención se complican, los razonamientos se complican, entonces es muy difícil dar un dictamen psicológico que incluya nada más una platiquita, ¿verdad? Pues no, es todo un proceso científico, vuelvo a lo mismo, porque es a llegarme de las pruebas psicológicas, su calificación, su interpretación, la entrevista directa, todos los indicadores que aparecen en la entrevista directa. Y cuando dije que en el supuesto de que el agresor es el agresor, pues, o sea, yo no lo vi. ¿Sí me explico? Yo no lo vi, pero todo lo demás sustenta.
ese dicho. Las pruebas, la Ok. entrevista, más los testimonios de los hijos de las usuarias. No, no, póngale que este no, o sea, tenía una niña de 1 año, así que no puede saber si, o sea, no puede declarar a la niña. Sí, nada más fue ella. Entonces, ustedes se basan a lo que diga ella, o sea, ella no les puede mentir. Sí, Digo, se definitivamente. fue, el IMSS la trató como loca, porque le dio un tratamiento psicológico, ¿sí? Antes de conocerlo, porque ellos tenían 3 años, nada más, de vivir juntos. Antes estaba casada con otro, ¿sí? La disautonomía se la declararon desde la infancia. Entonces, y no toma medicamentos, en ese momento dijo la psicóloga, no toma medicamentos. Por eso hice una Ujú, denuncia en contra de ella, ¿sí? De la psicóloga. Por eso era mi pregunta. O sea, nada más se sí. basan a lo de la mujer, a lo que diga la mujer. No, y es que O sea, estamos aparte, perdidos. te repito, hay un análisis de contexto. ¿Por qué? Digo, no es tan Pero ¿por qué no le sencillo hacen un dar test un al hombre? dictamen. ¿Y por qué no ¿Mande? le hacen el test al hombre? ¿Por qué no le hacen un test al hombre? ¿Sí? A la pareja se le hace el test y dicen, no, este güey sí está mintiendo, ¿no? Ajá. Pues O la ustedes mujer. como Porque, abogados pueden solicitar ese dictamen psicológico para su representado, ¿no? no, yo de hecho me fui a la suspensión, ¿sí? Eran Ajá. 16,000 pesos lo que pagaba, pero de todos modos yo sí hice una denuncia penal en contra de ella, en contra de los abogados, en contra y de los testigos, ¿sí? Ok. También en la fiscalía. ¿Por qué? Porque en la de la mujer pues van a proteger a la mujer, pero en la fiscalía tienen que hacer todas las preguntas y tienen que ir ahora sí los testigos a declarar ahí. ¿Sí? Por eso acá mejor dije, es el miedo que se le tiene al defender al hombre, porque si la psicóloga, nada más con los puros dichos de la mujer, ya dicen que Ajá. sí es altamente peligroso Con los dichos, con el las hombre. pruebas y con el análisis de contexto. ¿Qué pruebas? No hubo parte médico. ¿Qué Ujú. pruebas? No, pruebas psicológicas. Ajá, las pruebas psicológicas son efectivas si estás diciendo que antes tuvo disautonomía y tuvo un trauma ¿Sí me postraumático. escuchan? A ¿Me ver, escuchan? ¿Sí me escuchan? creo, ¿Me están escuchando? ¿quién quiere hablar? Dice Alberto Reyes, pero mi nombre es Patricia, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí? escuchamos. Yo ¿O sí. podríamos continuar con la clase, por favor? Creo que esos ya son detalles un poco más personales. ¿Nos podrías ayudar con dejar el micrófono, Carlos, por favor? Te lo agradeceré No te preocupes, infinitamente. amiga, no te Y si preocupes, ves dejo la ahí clase todos los también. mensajes Adiós, que Sí. están adiós, mandando, todo el mundo adiós, está con adiós, la adiós. misma idea y el mismo petición. Entonces, todo el mundo Sí, estamos adiós, diciendo, adiós. basta, vayamos a la clase. Gracias. Miren, justo este momento que se acaba de dar es una evidencia muy clara de los sesgos que tenemos en la aplicación de la justicia, ¿verdad? De la perspectiva que tenemos hombres, mujeres, de los diferentes paradigmas, ¿sí? Entonces, aunque fue como muy repetitivo la participación, yo la agradezco. ¿Por qué? Porque los ejemplos ilustrativos nos dan precisamente esa apertura para discernir otro tipo de información, ¿sí? Entonces, bueno, gracias de todas maneras por enfocar esto y volvemos al tema. Dice, documento que versa sobre el análisis de un problema concreto por parte de una persona experta, ¿sí? Un dictamen psicológico no lo va a hacer, porque conozco casos así, ¿eh? No lo va a hacer algún compañero que es administrador de empresas, pero que estudió una maestría en desarrollo humano y que fue a certificarse. O sea, por Dios, la base científica de la psicología no la tiene. ¿Sí me explico? Entonces, este documento lo hace una persona experta llegando a conclusiones específicas con base en las investigaciones efectuadas y procedimientos. ¿Cuáles procedimientos? Ahorita en el comentario del compañero, ¿verdad? Se pudieron ver o pude mencionar algunos procedimientos, ¿sí? Dice, procedimientos que tienen como eje la entrevista forense. Queridos alumnos, la entrevista forense no dura media hora. No dura 40 minutos, a veces dura hasta 2 horas,
¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la entrevista forense, volvemos a lo mismo, es un trabajo científico. La aplicación de instrumentos psicométricos no es el test que bajé de una aplicación, no es un test de esos. Son instrumentos psicométricos que ya están estandarizados aquí en México, ¿sí? ¿Por qué digo México? Porque vivimos en México. Si hablo de un dictamen psicológico en Estados Unidos, pues allá tienen sus antecedentes, ¿no? Pero aquí en México hay instrumentos psicométricos estandarizados. No puedo yo aplicar el que es el que a mí se me ocurra. Ejemplo, una prueba psicológica muy clásica, muy clásica y que mucha gente la, la critica. He recibido muchos comentarios juiciosos, ¿verdad? De que, ¿cómo un dibujito va a decir cómo soy? Pues sí, un dibujito sí tiene indicadores proyectivos y un dibujito no le quiero yo llamar así, pues, porque respeto mucho la psicología y no es un simple dibujito, es un test proyectivo de la personalidad, ¿sí? El que más se utiliza es test proyectivo de personalidad de Karen McCover. Y ese lo conocen en todos lados. Un instrumento tan, no es sencillo, pero tan común, tan conocido pues en la psicología. Ese es uno, bueno, entre otros. Mañana va a ser más nutrida la clase porque voy a enfocar más en el proceso de la entrevista, en el proceso de la evaluación, ¿sí? Y también tiene como eje el dictamen psicológico la interpretación de resultados a partir de fundamentos técnicos científicos empleados en la psicología, ¿sí? Desde la manera en que voy a redactar el informe, pues se tiene que notar, ¿verdad? Que estoy haciendo ciencia, que tengo que escribir de manera técnica, con los nombres correctos. No voy a poner, la persona tiene una afectación de su psique. No, espérate, ¿sí? Trata de mezclar palabras que tienen un trasfondo jurídico y psicológico. Por eso repito, la psicología y el derecho van muy de la mano. Entonces, desde la manera en que redacto, desde la manera en que interpreto las pruebas, desde la manera en que le doy seguimiento y desde la manera en que acompaño a la persona que le estoy haciendo el dictamen, la manera en que la acompaño desde el primer encuentro, ¿sí? Acuérdense que las palabras son muy importantes. La forma en que comunicamos es muy importante. Con mayor razón en estos escenarios donde lo que hagamos va a tener un peso jurídico bastante importante, ¿sí? Bien, quiero continuar con estas preguntas, ¿verdad? Solo para que concientices también el impacto de un dictamen psicológico, ¿sí? Todas estas preguntas tendrías que hacértelas, ¿verdad? O hacérmelas si quieres también. Eh, ¿Para qué? Para que te des cuenta que no es solamente una entrevista de media hora y una prueba psicométrica y una conclusión a la que yo llego. No, es todo un proceso de verdad bien profundo. Imagínate, la primera pregunta dice, ¿quién puede solicitar un dictamen pericial psicológico? ¿Quién lo solicita? A ver, ahí abro el micrófono para que me comenten. ¿Quién solicita un dictamen pericial psicológico? Buenas noches. Hola, buenas noches. Les saluda Guadalupe Ledesma. Sí, maestra, mire, generalmente las partes del juicio pueden pedir un dictamen, digamos, en pericial psicológico desde su demanda o desde su contestación de demanda o desde su reconvención si lo cree necesario. También el juez, dentro de sus facultades, también puede pedir una pericial en psicología, esto como medida para mejor proveer, si él lo cree necesario, si al momento de estudiar, digamos, el juicio determina que le faltan mayores elementos para poder determinar una sentencia, puede pedir también una pericial en psicología o hasta una pericial en trabajo social, si lo cree pertinente. Eso es Así todo. es. Entonces, el dictamen pericial psicológico siempre lo va a pedir una autoridad, ¿verdad?
competente de acuerdo al caso, pues. O sea, siempre lo vas a solicitar una, pues sí, una autoridad, una institución. A veces hay personas, por ejemplo, que me han buscado acá en lo privado y me dicen, oiga, maestra, es que para que me haga un dictamen y poder llevárselo al Ministerio Público para que tome en cuenta pues toda la afectación que tiene mi niño o mi niña, ¿no? Y les digo, no, espérate, o sea, tú no puedes llevar ese documento. Ese documento solo es a través de una petición de una autoridad. ¿Sí me siguen con eso? ¿Sí están de acuerdo? ¿Hay alguien que no? Bueno, yo creo que, ¿me oigo? Sí, te escuchamos. Ah, sí, bueno, yo creo que, o sea, sí se puede, bueno, porque muchas veces lo hago, o sea, se hace el aporte antes y justamente porque en las fiscalías, justamente, los peritos que están son muy, no sé si decir incapaces, porque bueno, tal vez no lo sean, tampoco quiero decir que son flojos, porque tal vez la carga de Ujú. trabajo es excesiva, Sí, la agenda está pero, llena. ajá, pero pues bueno, la verdad es que hacen sus peritajes mal, mal. O sea, a mí me han hecho muchos peritajes, o sea, para diferentes clientes y los peritajes que me hacen están mal y son muy debatibles, muy fácil de caerlos, muy fácil de tirarlos, justamente porque carecen, por ejemplo, en algunos casos de la metodología correcta, ¿no? Que eso Así es un es. tema bastante complicado, porque para discernir cuál es la metodología correcta sobre cada caso hay que ser muy específico y entender por qué es que esa metodología sí se puede aplicar, que es más bien mi interés aquí. Entonces, en ese sentido, claro que sí, sí se puede llevar un dictamen pericial desde el principio, o sea, como, o cuando tu cliente, o sea, tú tienes un cliente, pues esto sirve como aporte e incluso como impulso o promoción para, pues si por ejemplo es en el MP, justamente, Ujú. si es una cuestión judicial, pues desde el principio los ministerios públicos hagan su trabajo, que es el de ayudar a que la ley se ejecute, que bueno, Ajá. parece que no lo hacen también, entonces, y podamos ahora sí que avanzar y impulsar ese proceso, ¿no? Entonces, yo sí considero que sí es pertinente muchas veces ya llegar con un informe pericial a levantar cualquiera de las situaciones, aunque aún la autoridad no lo haya requerido. Sí, y también, perdón que yo no me supe explicar tanto, ¿verdad? En este sentido. También lo que quise decir es que si presentas un documento como peritaje psicológico sin que esa persona sea un auxiliar de administración de justicia con su certificación, con su cédula, con todo el proceso que implica, pues, o sea, de nada te sirve llevar un, entre comillas, dictamen fantasma, ¿verdad? Como prueba, porque no va a tener ningún valor. Debe de estar esa persona que te haga el dictamen, debe de estar registrado, al menos en Jalisco, aquí así es, debe de estar en un padrón de auxiliares de administración de justicia y esos auxiliares pertenecen o son como subrogados del Supremo Tribunal de Justicia de aquí de Jalisco, en específico del Consejo de la Judicatura. Entonces, bueno, no puedes llevar tu certificado que te hizo tu psicóloga si esa psicóloga pues no tiene esa etiqueta y ese padrón de pertenecer al Supremo Tribunal, ¿sí? Dice la siguiente, ¿cuál es la importancia de un dictamen pericial psicológico? O sea, me gustaría que pensaran hasta dónde puede impactar, ¿sí? A ver, quiero escuchar a alguien. ¿Hasta dónde impacta un dictamen pericial psicológico? Maestra, ¿Sí? este, Es, considero que el dictamen psicológico va a impactar para el daño que tenga la víctima, pero también puede impactar porque está en juego también la libertad de una persona, en ambos Exactamente. sentidos. Ajá, Ajá. Y ahí van relacionados otros procesos judiciales, ¿verdad? Porque depende el impacto que vaya a tener, es el tipo de reparación de daño que el juez exacto. va a solicitar, ¿verdad? A cuantificarse, A cuantificar, sí. sí, también. Entonces, es muy importante esta figura de dictamen pericial, muy, muy importante, ¿sí? Dice, ¿cuánto tiempo tarda en elaborarse un dictamen pericial psicológico? ¿Cuánto tiempo se imaginan? A ver, chicos.
Platíquenme, ¿cuánto tiempo se los han tardado? Un buen dictamen, yo calculo que contra todas las baterías, tardará y en su estructura y la corroboración, por si no son necesario, vamos a decir que haya contradicciones o algo en el dictamen, yo creo que tardaría un mes en lo que el Ajá, perito puede desarrollar profesionalmente lo que verdaderamente encuentra en ese dictamen. así es. Como tú bien lo dices, un buen dictamen implicaría mínimo un mes, máximo dos, ¿verdad? Pero ¿qué crees que en las instituciones donde hay estos peritos, obviamente con la certificación, en las instituciones te dicen, no, pues estamos hoy ¿a qué? A 8 de septiembre. ¿Qué crees? Tienes tu cita para el peritaje el 20 de febrero del 2026. ¿Sí, sí les ha pasado? Sí, Yo creo que justamente ahí se lo que iba a pierden muchas comentar. cosas, ¿no, maestra? ¿Mande, perdón? Yo creo que el retrasarlo se pierden muchas cosas del momento que Sí, se está viviendo y podríamos decir que sí llega a afectar. Puede sí, afectar en claro, el y se proceso, agrava. en el proceso y puede ser que disminuya, ¿verdad? Que la persona lo normalice, vamos a decir, o ¿cómo se dirá? O sea más Generalmente se exagerado. agrava. Ajá, o Ajá. sea, la palabra, o sea, grave. Sí, generalmente se agrava. ¿Por qué? Porque estamos a 8 de septiembre. De aquí a que llega el 20 de febrero del siguiente año, todos estos meses, los usuarios pues pasan por procesos de revictimización. Y sobre todo Entonces, que la persona va a llegar ya con un estrés tremendo, que yo creo que ahí sí claro, perdería fiabilidad, porque ya simplemente el llevar el proceso le aumentaría la ansiedad o otros factores que estuvieran afectando su psique. así es, van a aparecer otros síntomas Y que nada que por ver eso con el hecho, es lo y que delicado de nada que hacer ver esta con el hecho, observación. ¿Y qué, perdón? y nada que ver con el hecho posiblemente, sino, Posiblemente. ujú. Casi siempre sí, sí está íntimamente relacionado, pero se va agravando el trastorno, por así decirlo, ¿no? Bien, dice, ¿existen modelos de dictamen pericial psicológico? Sí, sí existen, los vamos a ver mañana y pasado. Dice, ¿en qué procesos judiciales se solicitan o en qué casos? Bueno, ya podemos identificar, ¿verdad? En muchos procesos, sobre todo donde es evidente que hay un daño psicológico. Dice, ¿bajo qué perspectivas debe elaborarse? Pues todas estas perspectivas que han salido en las legislaciones nuevas, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de tercera edad, la perspectiva de niñez, perspectiva de, ¿cómo se llaman esto? De comunidad indígena. O sea, todas las perspectivas tenemos que utilizarlas para hacer el discurso o la redacción de nuestro dictamen. Dice, ¿cuál es la perspectiva de derechos? ¿Cuál es la perspectiva de niñez? ¿Quién debe hacer el dictamen? ¿Quién necesita la persona experta para emitir un dictamen? Son muchas preguntas que las quise poner porque quiero que valores el impacto, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el trabajo del psicólogo forense? Ahorita me estoy enfocando en hablar de dictamen, pero imagínate que me toca hacer un testimonial, pues, de un niño víctima de abuso sexual. Imagínate mi trabajo como psicólogo forense, ¿en qué va a consistir? No solo en hacer un documento que diga, sí, sí fue abusado, sí, sí fue violado, sí, este es el agresor, sí, el niño me dijo esto. No es suficiente esa parte, pues. Yo como psicólogo forense, para empezar, debo tener una especialización, ¿sí? ¿Una especialización en qué? En forense, en procesos judiciales. Hay muchos cursos que ofrece la Suprema Corte, perdón, donde te acercan las especializaciones en niñeces, ¿sí? Dice, ¿el dictamen tiene una función? Claro que la tiene. ¿Cuáles son los factores determinantes a tomar en cuenta por el psicólogo o psicóloga que acepte el cargo de perito?
Y esa pregunta es muy importante, muy bonita. ¿Por qué? Porque no cualquiera de los que somos psicólogos, no cualquiera aceptamos ser peritos. Porque para empezar, he escuchado en estos veintitantos años que tengo en la fiscalía, que los mismos compañeros, por ejemplo, policías, investigadores, dicen, ay, no, yo no hago hasta allá mi trabajo porque, ¿y qué tal que me llaman a juicio? ¿No? No quiero ir a juicio. Lo digo en el caso de policías. Imagínate psicólogas que dicen, ay, no, no quiero ser llamada en algún momento a la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque el perito sí es llamado al juicio oral, sí es cuestionado, sí tienes que mostrar credenciales, capacitaciones, o sea, sí es un trabajo muy, muy trascendente que el psicólogo forense o el perito, pues, sea citado a un juicio. Entonces, ¿qué vas a hacer para pararte ahí? Pues primero, ¿verdad? Capacítate para que sepas hablar, porque ya estando ahí frente al juez y tener que defender tu metodología, tu postura, tu ciencia, cómo la hiciste, en base a qué lo hiciste, de cuándo son las pruebas, quién hizo las pruebas, por qué están estandarizadas. O sea, ustedes como abogados litigantes me pueden despedazar ahí en el juicio. Y si yo, para empezar, ni siquiera puedo hablar, no, pues ya me tumbaron el dictamen, ¿verdad? Ok, ¿bajo qué principios éticos se realiza el dictamen psicológico? También lo vamos a ver mañana porque, pues no solo son principios que vienen en el Código de Ética del Psicólogo, sino también en los principios que se mencionan en el artículo 21 de la Constitución, ¿verdad? Como es el principio de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Esos principios estoy obligado, sobre todo si soy servidor público, ¿verdad? Estoy obligado a respetarlos. Bajo esos principios éticos, voy a realizar mi dictamen. Con legalidad, pues claro, voy a utilizar todas las pruebas que son legales, confiables, que están estandarizadas. ¿Cómo voy a ser objetiva? Pues aunque me salga la gotita de Remy por el caso que estoy escuchando, ¿verdad? Voy a ser objetiva y voy a estar apegada a esto que ya dije, a la legalidad. ¿Cómo voy a ser eficiente? Pues bueno, tratando de apresurar el proceso. ¿Por qué? Porque pues también las agendas se llenan y los procesos en general se vuelven, se saturan. Entonces, desde mi enfoque, desde mi personalidad incluso, trato de ser eficiente y apresurar los procesos. Y bueno, estos principios, repito, son los del artículo 21 de la Constitución. ¿Sí? Dice, ¿por qué se habla de prueba pericial? Bueno, mañana vamos a ver el tema de la prueba como tal. ¿De qué manera puede darse una revictimización? También voy a hablar como de psicología del testimonio. ¿Qué competencias se requieren para garantizar la calidad, la confiabilidad y ética del proceso? ¿Bajo qué metodología científica se elabora? ¿Cuáles son los elementos de un dictamen en psicología? Aquí cuando hablo de elementos les voy a dar la estructura, ¿sí? Datos generales, entrevista, así, todo a detalle. ¿Y cómo fue que se preparó al niño, niña o adolescente para la prueba pericial? Porque, ojo, también ese momento de preparación es importante. Si yo hago el dictamen y, por ejemplo, llegó el niño, tu cita era a las 3, llegaste a las 3:10, córrele, pásate. Ya, te voy a poner una prueba y mira, y tu mamá va a estar aquí afuera, y me vas a contestar unas preguntas. O sea, ya desde ahí el proceso está mal hecho. Entonces tenemos que preparar al niño, niña o adolescente para la prueba pericial, que en este caso va a ser prepararlo para tener la entrevista del dictamen psicológico. ¿Sí? Y bueno, Perdóname una pregunta, sí, nada más así súper rápido. Ahí justamente cuando dice, bueno, se prepara o esto, de eso no queda mucho de registro en la pericial, bueno, las que yo he revisado pues, de las preparaciones o de la acción en sí, porque bueno, se da una explicación, pero las explicaciones son muy sucintas de lo que pasó, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría que presentar, por ejemplo, videográficas de estas entrevistas, como
pruebas o que pudiesen afianzar esto, perdonen mis ideas, a lo mejor no son las mejores, que pudiese afianzar, obviamente, o que le diera más peso a nuestra prueba pericial, perdón, ¿eh? Sí hay videograbaciones, pero son confidenciales, ¿verdad? A lo que voy cuando hablo de que se prepare al niño es porque yo ahorita me estoy enfocando, ahorita justo en este comentario, me estoy enfocando en la perspectiva de niñez, ¿sí? A mí, ¿qué me está interesando en este momento? Que el niño se sienta bien para que el testimonio y toda la narrativa que tenga, pues sea la más aproximada y por lo tanto va a ser confiable. Pero si no lo preparo, pues igual, yo cómo sé que el discurso del niño es real, es una fantasía, es la fantasía derivada del trauma. O sea, hay discursos muy interesantes donde si no preparamos al niño, esos discursos se nos van de las manos y ahí a veces se va como el, el diamantito del testimonio, ¿no? ¿Sí me explico? Perdóneme, sí, claro, sí, sí entiendo lo que me dice, o sea, es esta situación justamente porque como bien usted estaba mencionando, cuando viene la fase del proceso en sí, cuando se cita al psicólogo y cuando se le pide su parte, y justamente viene el interrogatorio y el contrainterrogatorio, justamente en el contrainterrogatorio que a veces utiliza ya sea la defensa o el mismo MP que por la mayoría de las veces lo hace mal, este ¿Ah? justamente es cuando justamente se pone pues como un poco en jaque al psicólogo para hacer pues justamente que su evaluación no sea tan veraz, que eso es lo que terminamos buscando nosotros los abogados, eh, que la Claro. veracidad, que la veracidad se vea comprometida. Entonces, en esa misma situación, justamente el hecho de que, por ejemplo, no podamos revisar esta situación del cómo fue llevada la entrevista por el hecho de la confidencialidad, me parece pues bastante cuestionable en el mismo sentido de que, bueno, entonces, ¿cómo sabemos que verdaderamente pasó esto que nos está diciendo nuestra perito, ¿no? Cómo lo validamos ahí? Le damos el peso de la razón para que no quede nada más en un supuesto de hecho? Ujú. Muchas gracias, Lorena. Ok. Sí, gracias. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? No, no es un supuesto. Los discursos, en especial de los niños, también son, o sea, su narrativa es muy reveladora. Pero si el niño no está preparado, se nos va ahí como lo medular del testimonio, ¿sí? Con estas dos preguntas voy a cerrar porque ya estamos en tiempo y yo puedo seguir hablando y hablando, ¿verdad? Porque tengo mucho que compartirles. Pero a ver, para el abogado litigante, ¿qué utilidad encuentro en tener toda esta información y todo este contexto? Y la otra pregunta para los psicólogos que están también aquí conectados, ¿cuál es el reto profesional como psicólogo? Una participación de cada pregunta y con eso estaríamos terminando. Perdón, Ujú. ¿Sí? ¿me puede repetir la pregunta para el abogado? ¿Sí la puede repetir? Sí. Para el abogado es, ¿qué utilidad encuentras en tener toda esta información? Si no eres Bueno, era lo que psicólogo. acaba, a lo que justo acabo de, Ajá, si no eres justo psicólogo, lo ¿para qué la quieres? que acaba de, ajá, pues justamente como abogado litigante, Ajá, justamente como acaba de comentar, pues es sí. de muchísima utilidad, porque frente a justamente cuando estamos en el contrainterrogatorio, el poder decirle a un psicólogo, oye, tu prueba está mal, tienes estos factores que no estás considerando, mira, Ah, que por qué no excelente. hiciste estos otros testeos, Ujú. porque si me explico que justamente que es lo que más me interesa, ¿no? Esta probatoria que justamente va a determinar que eh, pues este dictamen o este documento, esta proposición es verdadera o aceptable o no lo es. Así es. Entonces, esta información para el abogado litigante les debe dar la pauta para discernir otro tipo de cuestionamientos ya ahí en el contrainterrogatorio, ¿no? O sea, discernir otro tipo de cuestionamientos que van más allá
de una simple pregunta, ¿estás certificado para hacerlo? ¿Bajo qué metodología lo hiciste? O sea, hay más preguntas muy importantes, ¿sí? Y ahora me gustaría escuchar al psicólogo o psicóloga que me diga cuál es el reto profesional. ¿Tenemos algún psicólogo aquí? Maestra, ¿puedo? Sí, adelante. Soy Flor, soy psicóloga, obviamente. Pues yo Ok, creo que uno de los retos más grandes que tenemos como psicólogos es fundamentar bien, como ya lo escribí, y sustentar el uso de las pruebas para lograr la credibilidad del paciente o del usuario al cual yo estoy, pues ahora sí que, haga la redundancia, ¿no? Aplicando estas pruebas para justificar, pues, el dictamen psicológico, lograr su así es. credibilidad, pero sustentada, obviamente, con bases y en la ley. Ese sería un reto Así muy es. grande para la psicología, maestra. Muchas gracias. Sí, y el reto impacta todavía más cuando nos damos cuenta que tenemos que estar capacitados y actualizados y especializados continuamente, ¿sí? Porque las leyes van cambiando, los contextos, y el psicólogo no se puede quedar nada más con su cédula de licenciado en psicología, sino que tendría que explorar otros campos de estudio que van relacionados obviamente a la psicología forense. ¿De acuerdo? Bien, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Se mantuvieron presentes 89 personas y eso me da mucho gusto porque esto está muy interesante y yo mañana estaría compartiendo pues otro tipo de información muy práctica y muy valiosa y espero poder ya resolver este tema de la cámara porque hoy me quedé con ganas de que me conocieran, de verlos a todos obviamente también. Y bueno, yo encantada de compartir conocimiento con ustedes, ¿sí? Agradezco a todos y no sé si la encargada Y acá del ando. curso pudiera Muy hacer. atento. Listo, maestra. Exactamente, nos quedan, recuerden que nos quedan todavía 2 clases más. El día de mañana nos vamos a estar conectando y también el miércoles vamos a estar finalizando. En vivo a las 6 de la tarde nos vamos a conectar y para las personas que no pudieron ver la clase de manera completa, en un momento más les estaré compartiendo el enlace para la retransmisión, pero se va a llevar a cabo el día de mañana a las 10 de la mañana, ya va a estar disponible para que ustedes, pues bueno, vean la clase de manera completa. Nos vemos mañana. También para las personas que vayan a adquirir su constancia, ahorita en el grupo les comparto la información, las formas de pago y los pasos a seguir. Recuerden que pueden hacerlo finalizando el taller y la fecha límite, el 16 de septiembre, es la fecha límite para adquirirla. Es opcional, no obligatoria para las personas que la vayan a requerir o a necesitar. Nos vemos mañana. Gracias, maestra, y gracias a todos los que nos siguen viendo. Gracias a todos, descansen y nos vemos mañana con mucho gusto. Ok, bye bye.